maravilloso. Estamos en tiempo de confinamiento, en tiempo de cuarentena. Pues la iglesia del Señor sigue siendo edificada, la iglesia del Señor sigue siendo iglesia. Y para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No hay absolutamente nada sobre esta faz de la tierra que pueda destruirnos o que pueda alejarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo bien nos dijo también en Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada. Así que ahí puede meter usted el coronavirus o cualquier pandemia o cualquier influencia, cualquier tipo de peste, porque eso es creación también. Nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que para el creyente la muerte no es un problema, no es un miedo. La muerte sería un paso más para reunirnos con nuestro Señor, si el Señor así determina que le toca partir. Y si no lo es, pues todas las aflicciones que podamos afrontar y las incomodidades y los momentos de estrechez que podamos vivir actualmente, producto de esta pandemia, son para edificación, son para una mayor comprensión del Señor, de su Evangelio, de su maravillosa gracia. Así que, Señor, yo te pido en nombre de Jesús que tú puedas arar los corazones de tu pueblo, que esta palabra se pueda sembrar y pueda germinar para dar fruto al 100% en su vida y en sus corazones, Señor. Que podamos así entonces tomar de la comida que tú nos sirves en la mesa, Señor Jesús. Porque hemos venido a reunirnos contigo, a conocer más de ti, Señor, y a parecernos más a ti, Señor Jesús. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, trae madurez por medio de tu palabra, Señor, a tu pueblo, que ellos puedan tener agudeza en el discernimiento, Señor, para la comprensión y el conocimiento de la verdad en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Bien, hoy terminamos con esta serie de Viviendo en la Autoridad, que ha sido de mucha edificación, ha sido de mucho provecho, ha permitido traer luz sobre un tema que ha sido hoy día abusado, que ha sido malinterpretado, que ha tenido muchas distorsiones e inclusive muchas superficialidades sobre el tema. Y no puedo dejar de mencionar las palabras de Jesús sobre los apóstoles, cuando decía que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre sus súbditos y sobre sus gobernados, mas no así será con ustedes, porque el que quiera ser el mayor debe hacerse el menor, debe hacerse el servidor de vuestros hermanos. Pero hoy vamos a mirar entonces lo que Dios nos viene a decir con respecto a la autoridad eclesiástica, que es el último punto. Y vamos a traernos luz y vamos a mirar Ezequiel, capítulo 34. Voy a estar leyendo la NTV para los que me siguen vía digital, los que tienen la facilidad de seguirme por la vía digital, o aquellos que tienen esa versión en físico, porque ya se consigue en físico también. Ezequiel 34, verso 1. La semana pasada vimos, según el Nuevo Testamento, que es lo que mayor relevancia y peso tiene hoy día, porque estamos viviendo bajo el Nuevo Pacto. Pero esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento no haya principios establecidos para las personas que están en autoridad. Hemos visto, o si usted no lo sabe, que el ministerio profético es uno de los más antiguos, porque viene precisamente del Antiguo Testamento y ha pasado por un tiempo de transición en el Nuevo Testamento. Pero el ministerio pastoral, aunque no está presente como está ahorita en el Nuevo Testamento, según la iglesia, pero sí tiene sus vislumbres, sí tiene sus principios, tiene su presencia en este periodo antiguo del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y vamos a mirar entonces cómo Dios concebía y esperaba y exigía de los pastores un comportamiento, un trabajo para con su pueblo. Y esto es lo aplicable para toda aquella persona que es una autoridad eclesiástica hoy día en la iglesia. Y esto le va a poder usted, como ya lo logré al principio, tener un discernimiento más claro de lo que es un pastor y lo que no es un pastor. O, voy más allá,
lo que es un pastor en funciones bíblicas y el que lo es de manera mediocre o de manera superficial. Vamos a Ezequiel 34, voy a estar leyendo el versículo 1. Dice: después recibí este mensaje del Señor. Quiero que usted sepa que en el contexto histórico espiritual al profeta Ezequiel le tocó uno de los periodos más duros de la vida de Israel. Fue un periodo donde precisamente el pueblo estaba pasando por un oscurantismo espiritual bastante fuerte, bastante alejado del Señor. Había muchísima idolatría, hasta el punto que llegaron a meter la misma idolatría dentro del templo del Señor, y habían imágenes dibujadas en las paredes del templo, y de esta forma querían tener una vida espiritual diplomática. Pastor, pero eso suena raro. Es que de esta forma le explico. Porque ellos querían estar bien con Dios y con el diablo, como hacen muchos políticos, que dicen: yo quiero estar bien con todos por el bien de todos. Entonces, si me tengo que reunir con Dios, me reúno con Dios; si me tengo que reunir con el diablo, me reúno con el diablo. Muchos políticos tienen ese pensamiento. Por eso lo explico de esta forma, porque los israelitas de esta época pretendían estar bien con Baal y pretendían estar bien con Dios, a tal punto que llegaron a meter el culto de Baal dentro del mismo templo. Así que al profeta Ezequiel no le tocó fácil la generación que a él le tocó vivir, y le tocó ministrarle lo que el Señor quería decirles. Y bajo ese contexto espiritual tan fuerte, Dios le habla en este capítulo al profeta Ezequiel para que le hable al pueblo. Y dice: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza ¿contra quién? Contra los pastores. ¿Quiénes son los pastores acá? Son los líderes de Israel. Fíjense que toda persona que tiene funciones de liderazgo, de cierto modo, es un tipo de pastor, porque tiene la función de pastorear, de administrar, de cuidar, de alimentar, de sopesar, de vigilar la vida de las personas. Entonces, aquí vemos ya entonces cómo en el Antiguo Testamento ya el ministerio pastoral, de cierto modo, estaba presente. No estaba oficializado ministerialmente hablando como el ministerio del profeta, por ejemplo, pero sí estaba presente en cuanto a sus funciones. Y aquí Dios le manda a hablar a los pastores por medio del profeta Ezequiel. Dale este mensaje de parte del Señor soberano: ¿qué aflicciones espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? Dios espera que aquellos que son llamados a ser autoridades eclesiásticas, en este caso a cumplir con el ministerio pastoral, que no se ocupen primero de su bolsillo, que no se ocupen primero de su estómago, que no se ocupen primero de su casa, sino que se ocupen primeramente de su rebaño. De su rebaño. Es decir, un pastor que tiene una posición egoísta o de ambición o de codicia tiene una actitud totalmente repudiable al Señor. Porque ese no es el tipo de pastor que el Señor espera. Es decir, el ministerio pastoral es un ministerio muy altruista. Muy altruista. Porque si es necesario inclusive sufrir vituperios, incomodidades o situaciones incómodas con tal de que primeramente sea bendecido el pueblo, es lo que Dios espera del pastor. Muy contrario a lo que vemos hoy día, donde los pastores buscan primeramente sus comodidades personales, donde los pastores primeramente buscan tener una vida bendecida, entre comillas, como dicen muchos, para luego ellos, según, tener una plataforma para poder bendecir al pueblo. Como una vez vi en un video que decía que un supuesto apóstol decía que si un pastor no está bendecido económicamente, no tiene la autoridad moral para bendecir económicamente al pueblo. Entonces estaba poniendo primeramente el bienestar económico del líder ministerial y luego el beneficio espiritual del pueblo. Eso no es lo que yo veo aquí. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Y esta es una de las principales críticas que siempre se le tiene al Evangelio de la Prosperidad, que sería esta incorrecto llamar evangelio de la prosperidad a tal movimiento espiritual que hoy día es tan popular y está tan esparcido por la iglesia. ¿Por qué? Porque estos supuestos líderes eclesiásticos lo que buscan es beber la leche que la oveja produce, quitarle la lana que la oveja tiene y matar. Es
decir, consumir completamente cualquier tipo de beneficio que la persona tenga, pero no están alimentando correctamente a las ovejas, al rebaño. Y fíjense que aquí entonces Dios nos hace un énfasis en que una de las funciones principales del pastor es llevar al rebaño a lugares de delicados pastos, donde hay un agua fresca que la oveja pueda beber. ¿Y cuántos pastos recalentados, cuántos pastos reciclados no se están consumiendo muchas veces hoy día las ovejas? ¿Cuánta comida chatarra espiritualmente no se están consumiendo muchos rebaños hoy día? Así como decimos en lo natural que consumir en exceso, con mucha frecuencia, comida chatarra es perjudicial para la salud, pues déjeme decirle que en el ámbito espiritual ocurre el mismo principio. La comida chatarra no trae ningún tipo de edificación para el pueblo. Y le voy a decir una cosa, lastimosamente hay mucha comida chatarra espiritualmente hablando hoy día presente. No hay una verdadera comida que nutra, que edifique a la gente en la fe, que lo lleve a conocer al Señor, que los lleva a tener una experiencia de poder en la vivencia del Evangelio en su vida. Que ahí es donde está el verdadero poder constante. En que la oveja tenga la capacidad de poder vivir el día a día el Evangelio. Y ahí hay sobrenaturalidad. Pero sigamos leyendo. No han cuidado de las débiles. Otra crítica, otro reproche que Dios le hace a los pastores de Israel, que también es muy aplicable hoy día, es que no se está cuidando a la oveja que es débil en la fe, a la oveja que está en un proceso de crecimiento en algún área de su vida y está teniendo situaciones que lo hacen decaer con frecuencia. Por ejemplo, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado a las heridas. Queremos darle un paracetamol espiritual a las ovejas hoy día de parte de muchos pastores. A todos se les receta lo mismo. Y que yo sepa, ninguna enfermedad se puede tratar igual que otra. Todas merecen un cuidado distinto y un tratamiento distinto. Y en el ámbito espiritual hay muchas enfermedades que pueden venir a quejar el alma de la persona. Y si bien es cierto que todo el Evangelio, que toda la palabra de Dios es suficiente para bregar con cualquier situación que el alma de la persona tenga, pero así como el doctor sabe las dosis, la frecuencia con el que se tiene que dar el tratamiento y hacerle seguimiento a las personas, el pastor también debe tener la sabiduría para saber qué tipo de palabra, con qué dosis le va a dar esa palabra y de qué forma se le va a aplicar a la oveja para que pueda tener una vida espiritual sana. Y eso hoy día no se está recibiendo de parte de los pastores, porque no son pastores. No se han ocupado de las enfermas y han vendado las heridas. ¿Cuántas heridas hoy día? Es sorprendente la cantidad de ovejas heridas que hoy día uno se puede encontrar en el día a día, por las redes sociales, por un mensaje de WhatsApp, cuando te pones a hablar y te empiezan a contar situaciones que han vivido dentro de otras congregaciones con otros líderes eclesiásticos. Y uno puede notar la herida tan profunda que muchos tienen. Porque son pastores que en vez de cuidar a la herida, hieren a las personas. Hieren a las ovejas. En cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Una de las cosas que tiene el ministerio pastoral es que tiene que tener la capacidad de manifestar la benevolencia, la misericordia y la bondad del mismo Jesucristo para con cada una de las ovejas. Si bien es cierto que el Señor no deja de ser soberano, que es 100% autoridad, porque en Él reside toda la autoridad, que no hay otro como Él, ni Él le rinde cuentas a nadie, pero Él tiene un especial cuidado de benevolencia y de misericordia para con nosotros. Que muchas veces eso constriñe nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento si hay algún tipo de dureza, si hay algún tipo de callosidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Y muchas veces los pastores no tienen este mismo trato para con las personas que son difíciles o duras y que se les ha formado algún tipo de dureza espiritual. Y son duros y crueles. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Otra de las responsabilidades que tiene una autoridad eclesiástica hoy
que las ovejas no sean dispersadas, para que las ovejas no sean presa fácil de cualquier animal salvaje. Hay muchos animales salvajes hoy día. Jesucristo dijo en Mateo 24 que iban a haber muchos falsos profetas, unos iban a hacer pasar por él y otros iban a salir por el mundo buscando engañar, si es posible, a uno de los escogidos. Así que el pastor entonces tiene dos instrumentos que a lo mejor si usted no lo conoce, le voy a explicar el aspecto simbólico: la vara y el cayado. El cayado es para dirigir a la oveja y por eso tiene ese arco arriba redondo, para que cuando la oveja se descarría un poco o se confunde o se desorienta en su vida, con ese cayado el pastor la trae nuevamente bajo el lineamiento que tiene que seguir su vida. ¿Y la vara para qué está, pastor? ¿Para qué usaban la vara los pastores de este ámbito agrícola, de este ámbito de crianza de ganado? Los pastores usaban la vara para caerle a palo a los lobos, para caerle a palo a los animales salvajes, es decir, para defender su vida y para defender la vida del rebaño, porque el pastor tiene que dar la vida por su rebaño. El problema hoy es que se están invirtiendo las cosas. Los pastores le están cayendo a palo a las ovejas y están encauzando a los lobos salvajes, a los animales salvajes, hacia el redil, cuando muchas veces a lo mejor ellos son los animales salvajes. Mire toda la crítica, la exigencia, la exhortación, el regaño fuerte de Dios para con los líderes de Israel. Y es una crítica que, como ya lo estamos mirando, aplica muy bien a cómo el ministerio pastoral hoy día se está llevando de una manera tan negligente, tan ignorante en muchos casos y en otros tan superficial. ¿Y qué hace esto entonces? Que la gente dice: por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor. ¿Qué hace todo este trato tan negligente? Pues que las personas abandonen la iglesia. Me refiero a la congregación. Y entonces vagan por aquí, escucho una prédica de Facebook por aquí, escucho un mensaje de YouTube por allá, una hermanita me manda un mensaje por aquí, y están vagando por las montañas, pero no tienen un rebaño, no tienen a nadie que los pastoree. Así están muchos, han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Una de las cosas que hacía el pastor, si usted no lo sabe, era que, aunque él sabía el número de ovejas que tenía su rebaño, él las contaba todas las mañanas, sobre todo cuando las sacaba del redil público, para los que escucharon la semana pasada el mensaje. Se metían todos en un redil público y el pastor entonces iba a buscar sus ovejas. Él las llamaba, las ovejas salían con el sonido de su voz, pero él las contaba. Él las reconocía: hey, aquí me falta una, ¿dónde está? Allá está. Y las volvía a reunir y las volvía a contar cuando iban de regreso. Y si le faltaba alguna, se regresaba a buscarla. Pero aquí dice que nadie salió a buscarla. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar mis ovejas cuando ellos se extraviaron, perdón. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. La oveja, por muy chiquita o por muy grande que esté, sabe reconocer dónde hay pasto fresco, sabe reconocer cuando una palabra lo está edificando, sabe reconocer cuando realmente está siendo bendecido y está siendo pastoreado. Y también sabe reconocer lo contrario, cuando no está siendo edificado con la palabra, cuando no está siendo alimentado en su alma. Eso también lo sabe reconocer la oveja, por muy chiquita o por muy grande que esté. Qué tremendo esto. Se ocuparon de sí mismos
Y hoy tenemos esta conducta que ya tiene mucho tiempo repitiéndose en la iglesia. Pastores que quieren formar su propio imperio dentro del reino de los cielos, aprovechándose del evangelio, aprovechándose de las bondades y del buen corazón de la oveja. Y por eso el evangelio de la prosperidad ha calado también y se sigue esparciendo y se sigue acrecentando dentro de la iglesia. Pero vamos a ver qué continúa diciendo el Señor a los pastores. Si usted quiere ver este mensaje como un mensaje profético, usted lo puede ver como un mensaje profético. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores. ¡Wow! Esto es terrible saber que el mismo Jesús que constituye pastores para su iglesia, por el mal desempeño de estos, el mismo que los constituyó, ahora se convierte en enemigo de ellos. Y eso es terrible. Eso es terrible, saber ahora que tienen al que lo puso como enemigo. No lo estoy diciendo yo, lo dice aquí la Biblia. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Por eso es que muchas veces cuando Dios mueve ovejas, por mucha manipulación que exista de parte de los pastores, para evitar que las ovejas salgan, como por ejemplo, si no vienes y hablas conmigo, yo no te doy la bendición, no vas a echar nunca para adelante. Esa es una, por ejemplo. Si te vas en rebelión, porque estás siendo rebelde a la autoridad, estás maldito. Esta es otra. Y así, no son más que manipulaciones que lo que buscan es controlar la conciencia de la oveja. Pero aquí dice que Dios les quita. Dios se las quita. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño. Y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Pero escuche esto que es más tremendo todavía. Rescataré de su boca mi rebaño. Un pastor que es negligente pierde la influencia, pierde la capacidad de discernir, pierde la capacidad de escudriñar la palabra, y si pierde eso, pierde la capacidad de alimentar a las ovejas. Y si no tiene eso, el pastor no tiene nada. Porque esa es la responsabilidad del pastor. Rescataré de su boca mi rebaño. Y esto hace que entonces las ovejas sean reacias ya al escuchar y no soporten inclusive muchas veces escuchar mensajes de ese pastor. Porque ya no toleran ni siquiera escucharle. Las ovejas ya no se dan su presa. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa. Es decir, a la iglesia. Dios, Jesús, venga. Y esto siempre recordarlo, que murió por las ovejas de Jesús, y Jesús no va a permitir que ninguna se pierda. Y si hay alguna que está descarriada, hay una que anda parando por las montañas, el mismo Jesús la va a reunir y la va a volver a colocar en su cuerpo, en la iglesia, donde Él considere que va a realmente a ser pastoreadas. Eso es así. Por eso que, si bien es cierto que los pastores, junto con el cuerpo de Cristo, deben ocuparse de la evangelización, porque la evangelización es un mandato general para todos, no es solamente para un sector de la iglesia. La principal preocupación del pastor no es cuántas personas entran o salen de su congregación. La principal, entonces, responsabilidad del pastor es cumplir con su deber con aquellos que tienen frente, alimentarles y dejar que Dios añada las ovejas que Él quiere.
éxito ministerial eclesiástico. Dime cuántas personas tienes y dame una proyección de crecimiento y te diré cuán exitoso es tu ministerio. Yo no veo eso aquí. Aquí yo veo más bien el éxito ministerial de un pastor o de una autoridad eclesiástica es cuando está cumpliendo con su deber de apacentar al rebaño. Tremendo esto. Miren toda la distorsión que se tiene sobre el ministerio pastoral hoy día. Esto es terrible. Y esto es precisamente lo que Dios está haciendo. Dios está levantando pastores que realmente cumplan con la capacidad de apacentar. Que no piensen solamente en sí mismos para un beneficio. Porque Dios aborrece esa conducta. Las sacaré dentro de los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en la montaña de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es. Les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Jesús va a poner esas ovejas que no han sido apacentadas en lugares donde esto se cumpla. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a los débiles. Si usted no se ha dado cuenta, pues aquí hay un cuadro comparativo entre los pastores negligentes y lo que es un pastor verdaderamente en funciones, y no es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo. Esto lo vimos un poco la semana pasada, cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor. Y aquí podemos ver perfectamente este cuadro ahora comparativo. Sin embargo, buscaré un poquito más arriba, a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Pastor, ¿pero por qué Dios tiene que jugar a la oveja que es gorda y poderosa? Porque estas son las típicas ovejas que no juzgan, que no disciernen, que se enorgullecen, que se altivan dentro de las congregaciones, que creen que porque tienen mucho tiempo en el Evangelio ya eso le da algún tipo de beneficio o exclusividad para con las demás, o porque tienen algún tipo de favoritismo o de acceso directo al pastor. Esas son las ovejas gordas y poderosas de un rebaño. Y Dios dice, a esas las voy a buscar. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo, juzgaré entre un animal de rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. En un rebaño hay cabras y hay ovejas. Eso es fácil de saberlo. La oveja es dócil y mansa. La cabra no es dócil y no es mansa. Es terca y es rebelde. Cuestiona. No se quiere someter, no se quiere sujetar. Esas son las actitudes de una cabra. Las ovejas no son así. Y en todo rebaño hay cabritas y hay ovejas. No les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber el agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. Es decir, las ovejas gordas y poderosas o las cabras son piedra de tropiezo para las ovejitas. Y por eso Dios juzga entre un comportamiento y otro dentro de una congregación. Para con la palabra, para con la coinonía que tiene que reinar en una congregación. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal de rebaño y otro, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Esto ya se cumplió proféticamente hablando con Jesucristo. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que Dios espera del ministerio pastoral o de cualquier autoridad eclesiástica, y de esta forma estaría el pueblo viviendo en la autoridad y está siendo bendecida por la autoridad que realmente tiene enfrente, y no va a ser abusada por la autoridad que tiene enfrente,
y no va a tener un trato negligente de la autoridad para con su vida. Porque la autoridad eclesiástica está entonces para la edificación y el apacentamiento del pueblo. Y aquí lo vemos muy bien reflejado y especificado. De lo que Dios espera y aspira cuando Dios decide constituir, como lo dice la palabra, a unos como pastores, a otros, porque eso es lo que Él está buscando, de aquellos que están puestos. Esto es lo que Dios espera. Continuamos en Ezequiel, ahora vamos al 44. Vimos Ezequiel 34, que este es el que te... Ahora vamos a Ezequiel 44, unos 10 capítulos más adelante, que voy a leer la Reina Valera 60. ¿Qué Dios espera de la autoridad eclesiástica y del pueblo que pueda aprovechar de vivir bajo una autoridad que realmente cumple con sus funciones, que realmente se esté esforzando, porque nadie es apto para semejante puesto, ponerse las sandalias del maestro, porque el maestro es el único que puede edificar a su pueblo, el maestro es el único que realmente puede hacer crecer la fe de nosotros todos. Ezequiel 44, verso 23, capítulo, pues Ezequiel, Dios le está hablando por medio de Ezequiel a los levitas, a los sacerdotes, a los profetas. Está poniendo un orden tremendo dentro de lo que es el ordenamiento de adoración a nivel ministerial. Porque había, como ya lo acabo de decir, un gran desorden, un gran desastre espiritual era el pueblo de Israel, y parte del problema radicaba por el ejemplo que tenían que seguir los líderes. Ya lo vimos en el Ezequiel 34. Y en el verso 23, en la Reina Valera 60, dice: ¿cuáles eran una de las funciones de los sacerdotes más importantes y relevantes? Esto es algo normativo, esto no es algo narrativo para los que me vienen siguiendo los martes. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de la autoridad eclesiástica? Para que entonces las personas, sometiéndose a esa autoridad, puedan vivir bajo esa autoridad y sean bendecidos. Y enseñarán a mi pueblo ¿qué? Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Número uno, una de las primeras cosas y beneficios que tú tienes que tener cuando tú estás realmente viviendo bajo la autoridad, en este caso la autoridad eclesiástica, es que tú tienes que crecer en la capacidad de discernir espiritualmente y bíblicamente. Si tú no estás creciendo en esa capacidad de discernir que te lleva a emitir juicios correctos, entonces ahí hay un problema que hay que revisar, ya sea de parte tuya, o sea de parte de la autoridad eclesiástica, o sea de ambas partes. Porque aquí yo no veo que sea un deber enseñorearse, como lo vimos la semana pasada, por ejemplo. Aquí se hace lo que el pastor dice. Punto. ¿No? Número uno, debemos enseñar. ¿Y cómo yo sé si una autoridad eclesiástica tiene éxito en su función? Y eso está trayendo bendición al pueblo en su relación con esa autoridad. Porque las personas están creciendo a diferenciar entre lo santo y lo profano. Y si la persona está creciendo, es porque la autoridad está enseñando correctamente. Si la autoridad no está enseñando correctamente, la persona no va a crecer y no va a poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Dónde se puede ver esto? Cuando la persona ya empieza a tener un criterio espiritual para tomar decisiones que la Biblia no nos da un marco claro sobre ciertas situaciones de cómo comportarnos. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entiendan los que me siguen. La Biblia no dice que fumar es malo, de manera directa. No dice, no fumaréis o inhalaréis humo en tu cuerpo, yo Jehová. No lo dice la Biblia. Pero a lo largo de las diferentes enseñanzas que vemos, tenemos un criterio que se nos desarrolla y podemos decir entonces que al cristiano no le conviene fumar ningún tipo de producto, de inhalar ningún tipo de producto en su cuerpo que le perjudique. Entonces, entendiendo este ejemplo, la autoridad eclesiástica, si logra que las personas desarrollen un discernimiento
está enseñando bien y las personas están viviendo bajo esa autoridad porque están siendo edificadas bajo esa autoridad. Pero esto no queda aquí, dice el verso. En los casos de pleito, ellos estarán ¿para qué? Para juzgar. Conforme a mis juicios, juzgarán la autoridad eclesiástica. Fíjense lo interesante que en el Antiguo Testamento, que de aquí es de donde parte el principio de juzgar en el Nuevo Testamento, la vida pecaminosa. Para los que me han seguido los días de estudio bíblico, uno de los puntos que vimos como ejemplo al principio de este estudio que estamos mirando los martes es aquella postura doctrinal moderna de que no puedes juzgar porque es malo. Pero ya usted se está dando cuenta, para los que miraron ese día, que no es tal posición, que eso no es bíblico. Sino que precisamente en el Antiguo Testamento, otra de las funciones era juzgar, o sea, tener función de juez civil. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. ¿Y cómo iban a juzgar? Conforme a mis juicios juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en toda mi fiesta solemne y santificarán mi día de reposo. La autoridad eclesiástica tiene que tener un conocimiento y una sabiduría para juzgar lo que sea necesario según la palabra del Señor. Y eso trae luz y trae temor de Dios al corazón del pueblo. Por eso que el apóstol Pablo, si usted lo ha leído o si no lo recuerda, en Corintios dice que a él le causa asombro que cuando hay pleitos entre cristianos vayan a tribunales del mundo y presenten esa situación y se presenten ante los impíos, ante los que no son cristianos. Y él dice, ¿y es que acaso entre ustedes no hay alguien con suficiente sabiduría que pueda juzgar entre las partes? Eso lo dice el apóstol Pablo. Indicando entonces que es necesario que la autoridad eclesiástica tenga una sabiduría que pueda realmente sopesar y traer armonía nuevamente entre las partes. Pero aquí es donde viene la bendición de vivir bajo esa autoridad, porque si las personas no acatan y son soberbias, no van a poder disfrutar de ese beneficio, porque es un beneficio que tiene el vivir bajo una autoridad eclesiástica que se está esforzando en actuar según el marco bíblico, porque nadie es perfecto, eso siempre es bueno recalcarlo. Voy a leer la TLA del mismo Ezequiel 44:23. Dice, los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano, y entre lo que es puro y lo que es impuro. Miren cómo lo dice esta versión, que los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir. Y esto es una de las falencias y de las faltantes hoy día de esta generación, que el pueblo no tiene la capacidad de distinguir, no tiene discernimiento. Creen que solamente para ver demonios. Y como no ven demonios, entonces todo está bien. No hay nada malo, todo está perfecto. Pero no, el discernimiento no es solamente para ver demonios, como se enseña. Es para distinguir entre lo divino y lo humano, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y cuando haya pleitos, deberán actuar como jueces. Mire cómo lo aclara mejor esta versión. Y las sentencias que dicten deben estar de acuerdo con mis enseñanzas. Además, deben obedecer todos los mandamientos que he dado acerca del sábado y la fiesta religiosa. Es decir, había un énfasis especial en los sacerdotes en el ámbito espiritual ceremonial de la época. Evidentemente, hoy día hacemos énfasis en el aspecto espiritual neotestamentario. Pero la autoridad eclesiástica debe tener la capacidad de dirimir cualquier diferencia que haya entre ovejas. Tiene que ser de esta forma. Pero ¿cómo va a ser esto posible si muchos pastores ni siquiera conocen lo que es ser una autoridad eclesiástica? Muchos están enseñando cosas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Cómo podemos entonces esperar que un pueblo se acerque a ellos buscando sabiduría de esta forma? Lastimosamente no es buena esa postura. No es buena. Vamos ahora a Oseas, un libro de los profetas menores que me gusta mucho, por cómo Dios plasma la relación de él con su pueblo. Oseas 4, aquí leo la NTV. Oseas 4, verso 1. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel.
El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Esto es grave, ¿sabes? No hay fidelidad, no hay bondad, ni conocimiento. Y las tres cosas están relacionadas con el carácter de Dios que debe de estar presente en el pueblo. Porque en la medida que tú conoces a tu Dios, tú te vas a parecer a Él. Y Dios es fiel, Dios es bondadoso. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Piensa en las consecuencias del pecado del hombre. Hace que hasta los animales haya consecuencias. No señales a otros para echarle la culpa. Esto es típico porque esto pasó con Adán. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Es una conducta precisamente producto del pecado. No reconocer la propia culpa, la mía culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Fíjense de lo que Dios viene describiendo a través del profeta Oseas, que está hablando de un panorama generalizado del país, de una conducta de la sociedad de momento, del tiempo del profeta Oseas. Y luego inmediatamente se refiere a los sacerdotes. ¿Ahí habrá alguna relación entre estas cosas? Sí lo hay. Sí lo hay. Fíjese. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Cómo comenzó el verso 1? Diciéndole Dios a Oseas que le diga a la gente que no había conocimiento de Dios dentro de la nación, que no había bondad y no había fidelidad. Y aquí le vuelve a hacer el énfasis y le da la razón. La razón del por qué no hay conocimiento, no hay bondad y no hay fidelidad es por culpa de la autoridad eclesiástica. Esto hace que entonces las personas tengan un comportamiento impío, un comportamiento malvado, un comportamiento contrario a la cruz de Cristo. Wow. Ahora continúa entonces el profeta. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Wow. ¿Y por qué los sacerdotes se negaban a conocerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me niego a reconocerlo como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. En la medida que la autoridad eclesiástica conoce a Dios, obedece a Dios por medio de su palabra, ese mismo comportamiento de actitud se va a reflejar en el pueblo y en la iglesia del Señor. Porque el pueblo es un reflejo del púlpito, del altar. O debe ser así, en su gran mayoría de los casos. Entonces había sacerdotes que no conocían a Dios porque olvidaron las leyes de su Dios, y esto se tradujo en un pueblo que no conocía a Dios y tenía un comportamiento impío, malvado, pecador, como usted lo quiera poner. Olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Mire la posición de esta época. Debería ser todo lo contrario. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Porque les interesa el beneficio propio, les interesa saciar su estómago y llenar los bolsillos. Esto era lo que pasaba precisamente en el siglo XV, cuando surgió el movimiento de la Reforma Protestante a través de Martín Lutero. Si usted no lo sabe, la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, que ahorita está cerrado por el tema del coronavirus, donde está el Papa y donde han estado todos los papas desde que esa cosa se edificó, se hizo por medio del engaño llamado indulgencias católicas, donde se vendían favores o perdones de diferentes pecados por cambio de dinero, porque el Papa de la época necesitaba dinero para edificar esa cosa. Y usted tiene un pecado de mentira, tiene que traer una cantidad de dinero. Adulteraste, wow, entonces la ofrenda tiene que ser más grande. Me fuiste irrespetuoso a tus padres, wow, eso es otro pecado grandote, eso tiene que ser una ofrenda de este tamaño. Y a todos los pecados le ponían precio, y evidentemente
que la Basílica de San Pedro fue hecha con indulgencias católicas, con engaños a costa del pueblo. Y eso hizo, o fue parte del detonante para que se gestara la reforma por medio de Martín Lutero. Y aquí igual, una conducta en la que solamente le importaba era el beneficio propio. ¡Ay, qué bueno que pecaron! Porque entonces esas son ofrendas, y usted sabe que parte de esa ofrenda se quemaba en el altar y la otra parte se la comían los sacerdotes. Era un negocio para los sacerdotes de la época de Oseas que el pueblo pecara. No había un temor a Dios. Por eso que a ellos les convenía no olvidarse de Dios y realmente enseñar quién es Dios y qué opinaba Dios. Hoy día todo es igual. ¿Quieres la bendición de Dios? Pacta. ¿Quieres que Dios te bendiga a tus hijos? Trae una ofrenda. Todo es dinero ahorita, beneficio propio. ¿Y dónde está entonces la función sacerdotal de instruir al pueblo en el temor a Dios? De enseñar a la gente cuál es el carácter de Dios y cómo se agrada o se desagrada a Dios. Eso no está presente bien. Porque lo que importa son los beneficios personales. Decirle a la gente que Dios los quiere bendecir y que ellos alcancen sus sueños y sus metas. Eso no es el Evangelio de Cristo. Eso no es. Mire, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Por eso que la iglesia es el reflejo del altar, del púlpito. Tenemos púlpitos profundos en el conocimiento de Dios, en el temor a Dios. Eso se va a traducir en la gran mayoría del pueblo de la misma forma. Es decir, esta sociedad, esta generación de la época del profeta Oseas, era impía porque los sacerdotes eran unos impíos. Esta generación del pueblo de Oseas tenía una sociedad ignorante de Dios porque los sacerdotes eran unos ignorantes de Dios. Esa es la verdad. Aquí está el principio. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Dios mete en el mismo saco a los sacerdotes y al pueblo y les dice que son unos perversos en esta versión. Entonces nos conviene que tengamos autoridades eclesiásticas que realmente tengan temor de Dios, que conozcan a Dios y que enseñen a Dios, para poder realmente vivir bajo una autoridad que representa a Dios para mi beneficio espiritual. No es suficiente con decir es que yo obedezco al pastor, porque entonces también me da un discernimiento para cuestionar si realmente ciertos pastores vale la pena obedecerles o no. Así de sencillo. Y si no vale la pena, oro. Y si yo estoy viendo que la cosa está empeorando, me voy. Ese es el criterio que hay que tener. Esa es la realidad. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Un libro que solo se conoce precisamente por el tema del diezmo y que lo usan a conveniencia para meterle la mano en el bolsillo a la gente. El famoso capítulo 3, pero no vamos a leer el capítulo 3, solo es un comentario muy puntual. Que lastimosamente ese libro solo se conoce por eso. Pero vamos al capítulo 2, el capítulo antes precisamente de ese momento tan conocido por la cristiandad moderna. Y en el capítulo 2, y no solo en el capítulo 2, si usted no lo sabe, el libro de Malaquías, que es corto, pero es un llamado de atención una vez más a las autoridades eclesiásticas de la época. Y aquí vamos a ver otros principios. Vamos a mirar entonces, a cotejar de lo que Dios espera de las autoridades que Él pone en su iglesia, y que muchos van a ser juzgados por no cumplir con esto, y muchos van a ser quitados y otros van a ser levantados para que sean autoridades eclesiásticas, para que el pueblo realmente pueda vivir bajo esa autoridad y pueda ser bendecido. Versículo 1, leo la NTV, Malaquías 2:1, dice: escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre. Es un deber de la autoridad eclesiástica honrar a Dios, porque Él delegó la autoridad sobre esa persona. Ya lo hemos visto en la primera
de esta serie de Viviendo en la Autoridad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Cuando una autoridad eclesiástica deja de honrar a Dios, deja de exaltar a Dios, deja de exaltar a Jesús y la cruz, para exaltarse a sí mismo, para exaltar su organización, para exaltar su denominación o cualquier otra cosa, va a ser maldito por Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. ¡Wow! Que hasta las ofrendas que manipulen y que quieran verlas como una bendición, o el carro que te sembraron, o la cosa, los favores que te hicieron, no van a contar con el respaldo de Dios. Aunque tú lo bendigas y lo ates como hacen muchos, y lo pacten, no está bendito. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que se aplican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras de Dios! Y es nada más y nada menos que para con los sacerdotes de la época de Malaquías. Es decir, lo que debería ser una honra, lo que debería ser algo respetuoso y santo, Dios va a permitir que sea algo ordinario y profano. Y no va a contar con su respaldo. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia, para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Esto fue al principio, cuando fue instituido el sacerdocio de Leví, en la tribu de Leví. Como dice un refrán, toda escoba nueva barra bien. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. El deber, el propósito principal, el compromiso mayor, lo que le debe de quitar el sueño al pastor, no es tener el mejor templo, no es cuántas ofrendas entran, no es cuántas personas tengo, sino es comunicar al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. Ya recibimos las instrucciones, ya tenemos el canon completo, que es la Biblia. Es todo el consejo de Dios. Lo que pasa es que tener un alto compromiso con la verdad va a ser que precisamente no seas muy aceptado. Va a ser que precisamente no te inviten a lo mejor a predicar a muchos lugares. Va a ser que precisamente muchas personas no quieran volver a repetir tus mensajes. Va a ser que precisamente a lo mejor no entren muchas ofrendas. Pero eso es lo que Dios aspira de una autoridad eclesiástica. Un alto y respetuoso compromiso con la verdad que se recibió. Por eso que a mí no me importa lo que la gente opina de mí o de mi prédica. A mí me da igual. A mí no me importa. Si me importara, yo no predicara como yo predicara. Ni predicara lo que yo predico tampoco. Si la gente se molesta, qué bueno que la gente se molesta. Me parece bien. Con Jesús se molestaron bastante. No mintieron ni estafaron. A lo mejor no tendré muchos amigos ministeriales, o a lo mejor no seré de mucho aprecio para muchas personas, pero yo no voy a mentir. Las cosas son como son, y si no, no son, decimos en Venezuela. Ni estafaron, ni voy a estafar a nadie con la verdad. O sea, al fin de cuentas, yo simplemente soy un comunicador, yo no soy el dueño del mensaje. Si la persona se molesta, pues tiene un problema con el que me mandó a decírselo, con el que mandó a dar ese mensaje, no conmigo, yo no tengo la culpa. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas. Esto es lo que Dios aspira y espera de las personas que están puestas en una autoridad eclesiástica: llevar una vida buena y justa, y que con su conducta y con su predicación hagan volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Miren lo contrario a lo que vimos en Oseas, que la ignorancia de los sacerdotes y la conducta impía lo que hizo fue multiplicar el pecado en la sociedad. Pues aquí vemos ahora en Malaquías que debe ser totalmente lo contrario, que el mensaje que se predica y la vida que la autoridad eclesiástica lleva debe hacer un redarguir en el corazón del que vive en pecado, comenzando por los de la casa y luego aquel que no conoce el Evangelio, para que su vida sea una luz y sea sal al mundo.
Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar, escuche, es un deber, mire la palabra, aquí dice deberían, no dice quizás, o posiblemente, o en algún momento, como algo pasajero y temporal, no, dice que es un deber, es decir, algo que siempre debe estar presente y debe ser constante en la boca de alguien que entonces tiene este tipo de vida, como autoridad eclesiástica. Deberían conservar ¿qué? El conocimiento de Dios. Y la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Si usted no está mirando una conducta así de la persona que tiene enfrente y este tipo de mensaje, ni siquiera te acerques a pedirle un consejo, porque no vas a encontrar nada. Difícilmente una autoridad eclesiástica que no está cumpliendo con esto tiene algo más allá que decir de lo que repite constantemente desde el altar. No lo va a tener, porque no demuestra el conocimiento de Dios, ni en su vida ni en su predicación. Entonces la gente ¿para qué va a acudir a él buscando una instrucción, un consejo? ¿De qué? Si no tiene nada que dar. Porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Aquí está. La gente debe acudir buscando, creo que la Reina Valera dice sabiduría, conocimiento, inteligencia, son otros sinónimos. Pero cuando la autoridad eclesiástica está cumpliendo con estos requisitos, es una enorme bendición para el pueblo de Dios. Enorme bendición. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Así que, para los que me han venido siguiendo el estudio de los martes, este es el contexto anterior a Malaquías 3. Así que el regaño de no entregar los diezmos no es para con el pueblo, es para con los sacerdotes. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones, escuchen, hicieron que muchos cayeran en pecado. Mira ahora el contraste, lo que debieran de ser y lo que son. Todo lo contrario. Corrompieron el pacto que hice con los levitas. Claro, porque ya vimos la descripción de lo que representaba ese pacto. Y aquí Dios dice lo corrompieron, lo distorsionaron totalmente. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo les he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo. Una autoridad eclesiástica que no está obrando, viviendo y enseñando de esta forma, no va a tener buena reputación, no va a tener estima, no va a ser del agrado ni nada que sea favorable a los ojos del pueblo. Todo lo contrario, va a ser repudiable a los ojos de las personas. Por eso a lo mejor mucha gente, usted escucha cuando le nombra a ciertos pastores, ejemplo, no voy a nombrar ninguno para no se sientan aludidos, usted siente que la persona le tiene menosprecio, que no le tiene ningún tipo de respeto, es porque posiblemente ese sacerdote no está cumpliendo como aquí debe de ser. Porque aquí dice que el resultado va a ser que entonces que ese sacerdote tenga buena fama, tenga reputación, tenga prestigio, se le sea tomado en cuenta, sea llevado en alta estima. Pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Santiago dice que es un pecado que exista favoritismo en la iglesia. Aquí vemos entonces una coherencia teológica para los que me siguen los martes, de cómo entonces estos principios relacionados a la autoridad eclesiástica lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago dice que no debe haber ningún tipo de acepción de personas, de favoritismo en una congregación. Y esto parte entonces desde las autoridades. Así que a Dios le molesta, le desagrada cuando hay favoritismo o hay mayor beneficio de la autoridad eclesiástica hacia una ovejita o hacia un sector de la iglesia que hacia otro. Eso a Dios le desagrada muchísimo. Y vamos a terminar en Jeremías 3. Curioso, la semana pasada vimos prácticamente sobre el Nuevo Testamento y hoy estamos mirando el Antiguo Testamento y cómo se complementan de una manera perfecta, hermosa y poderosa para la edificación del pueblo de Dios. El problema es que la gente toma mucho en cuenta el tema de los caracteres humanos para con el tema de las autoridades. Yo le voy a decir una cosa, el apóstol Pedro tenía un carácter bastante que causaba mucha fricción. Ya eso lo podemos mirar. El
Y el apóstol Pedro fue un hombre de mucha edificación para el pueblo del Señor. O sea, a pesar de su carácter, eso nunca fue un obstáculo para el resto de los apóstoles en el trabajo que tenían para con él, ni mucho menos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aprendamos a ir más allá de las diferencias en la carne que podamos tener como personas. Jeremías 3:11, aquí leo la NTV. Luego el Señor me dijo, ya usted sabe que en la época del profeta Jeremías, el pueblo de Israel no estaba tampoco precisamente en su mejor momento, y a Jeremías le tocó nada más y nada menos que ver cumplidas muchas de las profecías que Dios le mandó a decir a él por causa del pecado y la desobediencia del rey para abajo, porque el rey fue llevado preso, fue humillado, el pueblo fue puesto cautivo, o sea, fue una situación bastante dura la que le tocó vivir al profeta Jeremías. Y en el capítulo 3, verso 11, Dios viene, durante todo el capítulo 3, Dios le viene hablando a las dos tribus, porque recordemos que ya en este punto el reino de Israel fue dividido en dos coronas, el norte y el sur. Y Dios está usando al profeta Jeremías para hablarle a todos, hablarles, hacerle su llamada de atención. En el verso 11, Dios dice, luego el Señor me dijo, hasta el infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Todo pecado de idolatría para Dios es adulterio espiritual. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Escucha ahora, mire cómo termina esto, porque era bueno que miráramos un poquito este contexto. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos, y les daré pastores, conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Esta es la oración que la iglesia siempre debe de hacer por las autoridades eclesiásticas. Señor, danos autoridades, danos líderes, danos pastores, que tengan conocimiento y entendimiento de ti, conocimiento y entendimiento de tu evangelio, conocimiento y entendimiento de los tiempos, conocimiento y entendimiento de tu gracia, conocimiento y entendimiento, y usted le coloca lo que necesita la iglesia. Pero no deje por fuera tampoco, danos pastores que sean conforme a tu corazón, es decir, que se dejen moldear por ti, que son sumisos para contigo, que no buscan lo suyo propio, que no buscan apacentarse a ellos antes que la grey, que no sean autoritarios, que no sean abusadores, que no sean crueles. ¡Wow! Esto es una oración que no se hace prácticamente por la iglesia. No se hace en la iglesia, por la iglesia. Eso no se hace. Pero hay una promesa de que Dios quiere darle a su pueblo este tipo de líderes, este tipo de autoridades eclesiásticas. Porque recordemos, como lo vimos al principio, que toda autoridad delegada es representante de Dios, que es la máxima autoridad. Entonces, el pedir, el orar, basado en esta promesa, porque esto es una promesa de Dios para con su pueblo, va a ser de enorme provecho para la iglesia. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón. Entonces yo puedo decir que si una congregación tiene un pastor que no es conforme al corazón de Dios, tiene un pastor que no los guía con conocimiento, y tiene un pastor que no tiene entendimiento, o tiene una autoridad eclesiástica que no tiene nada de esto, yo le puedo decir entonces que esa iglesia está siendo disciplinada por Dios, porque está siendo azotada por alguien que no es un pastor. Dios está disciplinando esa iglesia. Dios está zarandeando esa iglesia. Porque si ya estamos mirando lo que es una autoridad eclesiástica y vivir bajo esta autoridad, la enorme bendición que trae, entonces el no tener una persona con estas características, que no cumple con estos requisitos para fungir como líder eclesiástico, entonces es un oprobio, es una carga y es una disciplina para el pueblo de Dios. Lo vemos reflejado en el ámbito político, cuando Dios permite que ciertos líderes tomen el poder y que son una espina para el pueblo, como el
caso de Venezuela. Pero sabemos que el caso de Venezuela es precisamente un proceso disciplinatorio de Dios, pues el mismo principio aplica para con la iglesia. Y cuando las ovejas empiezan a clamar, cuando las ovejas empiezan a gemir, a buscar a Dios, van a ocurrir dos cosas. Dios cambia esa autoridad eclesiástica, o Dios saca a esas ovejas que están clamando y los lleva a otro redil. Una de dos. Porque es la promesa de Dios, es la intención de Dios, es el deseo de Dios que su pueblo tenga pastores que sean conformes a su propio corazón y que lo guíen con conocimiento y entendimiento. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. ¡Wow! Qué enorme bendición entonces vivir bajo una autoridad eclesiástica que realmente cumple con todas estas cosas que hemos mirado. Pero es una responsabilidad para todos los que hemos sido llamados a esto, porque aquí nadie buscó ser una autoridad eclesiástica. Yo no busqué ser una autoridad eclesiástica. Yo estaba contento en la posición en la que yo estaba. Porque yo estaba amando a Dios y estaba sirviendo al Dios que me salvó. Listo. Pero Dios le plació ponerme. Pues tengo una responsabilidad entonces para con la iglesia del Señor. Y si usted ha sido llamado, o está siendo llamado, o sabe que va hacia allá, pues déjeme decirle que esto es lo que Dios aspira y espera de usted y de mí. Y que por esto mismo que se ha dicho, Dios va a venir en juicio contra muchas autoridades eclesiásticas por ser malos administradores y malos apacentadores, negligentes, superficiales, como usted lo quiera mirar. Porque es el deseo de Dios que tengamos un corazón conforme al de Él y que tengamos el conocimiento y el entendimiento para llevar al pueblo a sus pies. Así que vamos a orar, iglesia, tú que estás allá en casa por el tema de la cuarentena y Dios le ha placido que tú escuches este mensaje y que por sobre todas las cosas a nivel general como iglesia oremos bajo esta poderosa promesa, porque es el deseo de Dios manifestarse a su pueblo a través de autoridades eclesiásticas de esta forma para que así puedan vivir y aprovechar realmente lo que es la autoridad. Oremos entonces para que el pueblo del Señor sea edificado, para que el Señor tenga misericordia de aquellas ovejas que están siendo mal apacentadas. Que Dios venga y zarandee a la autoridad que tenga que zarandear en la iglesia, o si las tenga que quitar en los sesos, solamente lo sabe. Pero para que realmente empecemos a tener una generación, y para eso es la reforma que hoy día sigue manteniéndose, para traer de nuevo a las autoridades eclesiásticas, porque como ya lo vimos, el pueblo es un reflejo del altar, al redil, al camino, a lo que realmente es ser un pastor. Así que Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te honro, yo te exalto, Señor, por esta hermosa y maravillosa enseñanza por medio de tu verdad indiscutible, porque solo tú eres el único que tiene la razón absoluta, Señor. Nos revelas y nos muestra lo que realmente es el beneficio de vivir bajo una autoridad eclesiástica que cumple con los estándares que tú estableces y que demanda, Señor, de tu pueblo que entonces se ore de esta forma para que tú te puedas manifestar por medio de cada una de estas autoridades a tu pueblo, para que ellos sean unos dignos representantes de ti, para que ellos tengan que hablar las cosas que tengan que hablar en el momento que las tengan que hablar, sin ningún tipo de chantaje, compromiso o mentira, buscando el beneficio propio. Señor, ayuda a tu pueblo a tener relaciones sanas y productivas con las autoridades que tú pones delante de ellos, Señor, porque así tú lo has decidido y así tú lo has querido. Nadie, Señor, ha buscado las autoridades que tiene ahorita enfrente, pero ha sido tu plan maravilloso desde tiempos y sabiduría, Señor, muy alta para nosotros. Mostrarte a cada uno de nosotros por medio de dichas autoridades. Padre, oramos entonces para que tu iglesia sea bendita, para que entonces tú pongas pastores conforme a tu corazón, Señor, y que entonces así podamos crecer en un conocimiento y un entendimiento mayor de quién eres tú. Señor, que con esta serie que termina el día de hoy, Señor, con las autoridades eclesiásticas, Padre, que tu pueblo entonces pueda tener un sometimiento genuino a la autoridad. Padre, que en estos tiempos de pandemia tu iglesia acate las órdenes de cuarentena y de aislamiento y que entienda que a pesar de ellas, Señor, porque tú lo has permitido así, tú te vas a seguir mostrando, tú vas a seguir edificando tu pueblo hasta que nos podamos volver a reunir físicamente, Señor Jesús. Que cada hombre, que cada mujer en su hogar pueda cumplir con sus labores según sus roles, Señor, en la autoridad que tienen. Los que están bajo
jefes, Señor, ayúdalos si son jefes difíciles, para que sean de provecho, Señor, en esa autoridad. O si están en posiciones de autoridad, ayúdales, Señor, a cumplir correctamente, Señor, con esta autoridad, para que sea de provecho a los que tienen debajo. Señor, y que de esta forma nuestra vida pueda ser transformada y bendecida por tu palabra, Señor, porque tú nos vienes a edificar en todo momento y para siempre. Señor, yo bendigo a los hermanos que están conectados de otros países, Señor, que esta palabra les sea de edificación, que tú le puedas seguir alumbrando el entendimiento, le puedas seguir dando, Señor, mayor comprensión, Dios, de lo escuchado y de lo añadido, Señor Jesús. Que ellos puedan meditar en sus hogares, que tú puedas bendecirles ahí donde se encuentran y que ese altar familiar, Señor Jesús, se encienda en un fuego, Señor, que nunca se apague más. Padre, porque estos son tiempos, Señor, para buscarte en la intimidad con la familia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Un saludo a todos los hermanos de las naciones que nos siguen. Los bendecimos y gracias por conectarse. Nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.